¿Me oye? Muy buenas noches, sí señor, ¿cómo se encuentran? Muy bien, chuquiciada esa cuenta suya con nosotros, ¿no? Está llena de... Sí, yo no sé qué es lo que ustedes tienen, pero no les gusta, no les gusta para nada conectarse. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Es un gusto tenerlo acá y más en este tema de si Jesús resucitó o no y por qué. Y qué bueno, alguien que trabaja desde la palabra de, pues, de la Biblia, trabaja desde la Biblia, que nos cuente un poco. Y además usted que se datea también en otros libros. No sé por dónde quiere empezar, Monseñor, bienvenido y todos los que quieran ingresar a ver a Monseñor Andrés Tirado, pues pueden ingresar a arroba el cartel de la Mega en Instagram. Muchas gracias, Lagunita, un saludo a Dani. ¿Me escuchan bien Sí, perfecto. o hay retorno? No, 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 está perfecto, Monseñor. Ah, bueno, muy bien. Sí, la estructura, el fundamento del cristianismo y de todo lo que ha sucedido durante 2000 años es a través de la resurrección. Sin resurrección no podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de nada. San Pablo lo decía que era algo, era una fe vacía, era un propósito sin objetivo. Entonces, lo que es la resurrección es el tema más apasionante, más complejo, más rompecocos, rompecerebros, que durante más de 2000 años se ha debatido, pero es la base doctrinal de todo el movimiento del cristianismo. Monseñor, si en un caso hipotético se lograra demostrar que Jesús no resucitó, se caería toda la estantería de la Iglesia Católica y de muchas religiones que se basan en este hecho. Lo que pasa es como cuando uno da una profecía y la profecía se cumple. O sea, ya no hay forma de echar para atrás. O sea, lo que pasó antes pasó. Si ya después de muchos siglos no hay forma a través de la ciencia, si lo hablamos desde la ciencia, comprobar que realmente Jesús no resucitó, no se pierde esa fe, ese encuentro personal con Dios, porque la resurrección en 100% es un salto en la fe, es creer en el poder de Dios que puede trascender a la muerte. Entonces, ahorita pueden sacar, y como por ejemplo un documental que salió de Nat Geo, National Geographic, donde encontraban supuestamente la tumba de Jesús, pero que en realidad era más el título que la investigación y realmente han tratado de buscar muchas fuentes de poder encontrar y decir, este es la tumba de Jesús o este es el cuerpo de Jesús, pero en realidad no lo han encontrado. Eh, y para nosotros desde la fe no lo van a encontrar, porque parte desde la experiencia de todos los que estuvieron con Jesús y vivieron, fueron protagonistas de esa resurrección. Monseñor Andrés Tirado está con nosotros hablando de la resurrección de Jesús, si fue real o si es verdad que resucitó o no, y la importancia que tiene este hecho en todo el tema religioso. Mm, Monseñor, ¿qué textos pueden darle, ya que no existen fotos ni existen ese tipo de documentación visual de la existencia de Jesús, qué textos pueden darnos una idea de que sí ocurrió la resurrección? Ya, ahí debemos de hablar de textos históricos generales. Eso, un grupo sería textos históricos generales, que hablan de todo lo que pasó en la historia. Pero como el cristianismo fue un grupo que fue perseguido, fue un grupo que fue minoritario, fue un grupo, una secta que se separa del judaísmo, que renuncia al judaísmo, no hay textos donde hable de la resurrección como tal de Jesús, aparte de la historia de que mismo cuentan sus protagonistas. Estamos hablando que la fuente
que nosotros tenemos es la Sagrada Escritura. Los evangelios sinópticos, los hechos de los apóstoles, donde narran todas esas experiencias de este grupo de personas que tuvieron que vivir cosas atroces para dar testimonio de su fe y de lo que se hacía. ¿Por qué? Porque no era importante en ese tiempo un grupo que nace, por un tiempo era como un subgrupo del judaísmo que va creciendo, se separa del judaísmo y que los romanos o los paganos del judaísmo se vuelve en contra de ellos. Entonces, para ellos no es importante contar la historia de un mechudo que hacía milagros, que era un exorcista famoso llamado Jesús, que murió, que resucitó y se le apareció a los discípulos, a los apóstoles y a muchos más testigos, porque se habla de que hubieron muchos más testigos de la resurrección de Jesús. Entonces, extrabíblicos no hay pruebas de la resurrección de Jesús, porque esos son textos históricos, los evangelios, hacia nosotros, hacia los que creemos. Sí hay textos extrabíblicos de que Jesús sí vivía históricamente, y fue un judío de su época que realizó milagros, que fue un gran exorcista. Hay varias fuentes que hablan sobre eso. Incluyendo los textos de los musulmanes. Monseñor, es que ahorita hablábamos, un oyente nos expresó su idea de que Jesús nunca existió. Hablamos de que la resurrección no está en textos históricos, sino partimos de la fe en los textos de la Biblia. Pero históricamente sí, en textos históricos aparece un Jesús. ¿Es cierto? Claro. Monseñor, total. pudieran, de pronto, el que quiere echar una repasada, ¿en qué textos se encuentran menciones exactas de que Jesús sí existió? En el Talmud, en Josefo, que es un gran historiador, Tácito, Plinio, hay varios que no siendo ni judíos ni cristianos, comentaron, quedó registrado que existió Jesús y que era un gran sanador y un gran liberador. Eso sí es algo muy claro. Estos extrabíblicos hablan de la figura de Jesús. Hay muchas pruebas arqueológicas de que lo que aparece en los evangelios, por ejemplo, Poncio Pilatos, que por mucho tiempo se creyó que Poncio Pilatos era un cuento, una mentira, que no fue procurador romano, pero en Cesarea Marítima, yo estuve hace como 2 años en Jerusalén, y se encontró una estela de Pilato, la llaman, que es una placa donde dice: soy Poncio Pilatos, este es mi lugar, acá yo fui procurador en tal tiempo. Apareció el anillo de Poncio Pilato también. Entonces, de Caifás, por ejemplo, encontraron restos del sumo sacerdote Caifás. Existió. Entonces sí hay pruebas arqueológicas de que muchos de los lugares donde se habla, en especial en el Nuevo Testamento, de lugares, de sitios, de personas, de personajes, sí existieron. Y que Jesús, sí fue muy importante, fue reconocido en su ámbito en Jerusalén por ser un gran sanador y gran exorcista. Ya lo otro, la historia que se cuenta de la resurrección de Jesús a los apóstoles, a los discípulos, a otras personas, ya es la historia nuestra, la historia que nosotros traemos, que no hay referencias en otros textos. ¿Por qué? Lo que les decía, para ese entonces era un grupo pequeño, que no era importante. El cristianismo coge importancia siglos después, años después, de una forma poderosísima, y ahí es una de las tantas pruebas de que Jesús existió y que Jesús resucitó, y ese fue un mensaje tan renovador y tan poderoso que hizo transformar a mucha gente, y que un grupo pequeño, aislado, que se separó del judaísmo, cogió una fuerza y un poder tan grande que llegó a extenderse por todo el mundo, y en el año 317 con Constantino
se vuelve la religión de Estado del Imperio Romano y ahí se extiende el cristianismo por todo el mundo. Es Monseñor Andrés Tirado que nos habla de la resurrección de Jesús. Usted lo puede ver ya mismo en nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega. Aquí ya hemos hablado sobre qué textos pueden darnos una idea de si resucitó o no. Ya nos habló un poco de ese tema, es un poco de fe basado en los textos bíblicos. De su existencia o no, nos aclara que no hay ninguna duda de que existió, que hay textos históricos, no necesariamente religiosos, que hablan de un Jesús que sí existió. Padre, buenas noches, le tengo una preguntita. Ahí buenas noches a los que están en el Buenas directo. noches, Dani. ¿Qué más, Dani? Padre, Cuénteme, a ver, cuéntemelo todo. aquí en redes sociales dicen, si Jesús era poderoso, ¿por qué murió 3 días? Alguien preguntaba eso, ¿por qué murió 3 días? ¿O fue que se hizo el muerto para después sorprender resucitando? Diciendo, hombre, pues si nunca me muero no va a llamar la atención. ¿Será que me hago el muerto 3 días y ahí sí me levanto? ¿Qué pasó ahí, padre? Porque alguien decía, ¿por qué Jesús, si era todopoderoso, por qué murió? Porque él tenía que cumplir un objetivo, que era dar su vida por nosotros. O sea, él baja del reino de los cielos a traernos la salvación. ¿Y cómo lo hace? A través de dar su vida por nosotros. Ahora, el Imperio Romano y los centuriones romanos y este tipo de personas eran especializadas en tortura y especializadas en matar. Cuando a él lo bajan de la cruz, eh, es totalmente ratificado de que él está muerto. Y ahí es cuando a él lo llevan al sitio donde ponen su cuerpo en esta gruta, en esta cueva, en este sepulcro, para que él esté. ¿Por qué 3 días? 3 días es un número bíblico. Al fin no se sabe, y eso es una gran especulación teológica, si resucitó en la noche del viernes, o fue el sábado, o fue el domingo. El texto habla de que el domingo, cuando ya se lo que es el sabbat, lo que es desde el viernes hasta noche del sábado, ellos no podían hacer ningún servicio religioso. Por eso tiene el afán de que antes de las 3 de la tarde Jesús muera para poderlo hacer todos los rituales fúnebres, porque después de las 3 de la tarde era prohibido. Entonces, viernes en la noche, sábado todo el día, amanecer el domingo, es un tiempo donde ellos no podían hacer sus servicios religiosos como tal. Era pecado para el judaísmo. Por eso, cuando las mujeres van al sepulcro, el domingo en la mañana, se dan cuenta de que ya la piedra grande, la que tapaba la entrada del sepulcro, no está, y que el cuerpo de él tampoco está. Por eso es que se hablan 3 días, y 3 días es por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un número de perfección y de completo, determinado. Por eso también tiene una simbología numérica. Pero en sí, con los estudios que se han realizado, por lo del Sabbat, era prohibido esos 2 días y medio hacer actos fúnebres. Monseñor, bueno, lo voy a interrumpir un segundito. No sé si tengo manos libres ahí a la mano cerca para conectar su celular. Y nosotros les vamos diciendo que pueden ingresar ya mismo a bueno, no, perdón, iba a dar una URL, pues sí, si usted de pronto tiene su versión web de Instagram, es instagram.com/el cartel de la Mega, ahí puede ingresar. O si no, si usted tiene su aplicación de Instagram, pues fácilmente ve ahí @el cartel de la Mega para que pues siga este live y vea a Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, ¿ya conectó sus manos libres? No, pero quiero hacerla. ¿Hay retorno? No, ahí ya está mucho ¿Sí? mejor el audio. Es que a veces le suena como un corto, pero si se queda ahí cerca, creo que ahí sí creo que lo vamos a tener mucho mejor. Bueno, si no me dice, busco el mano libre. Ahí está perfecto, monseñor. Listo, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, para hacer un resumen, Jesús
sí existió, según textos históricos. No hay un texto histórico que recalque que haya resucitado. Nos basamos en los textos bíblicos. Eh, Obviamente, este tema de la resurrección es parte del gran discurso del cristianismo para tener a Jesús en lo más alto. Y estábamos hablando de, Daniel hacía una pregunta a Monseñor de si Jesús se hizo el muerto o por qué los 3 días, y nos da una connotación religiosa de por qué 3 días y de todo el tema que rodeó la muerte de Jesús. Em, Dicen o preguntan aquí en redes que si era tan importante, ¿por qué no hay un altar o un sitio puntual de los restos de Jesús? Eso es lo que preguntan ahora, Monseñor, porque sí, resucitó, pero y que usted nos diga si hay algún texto que recalque un poco el Jesús después de la resurrección. Sí, hay varios textos donde él se aparece a los discípulos y se manifiesta a muchas otras más personas, y de ahí es donde nace ellos entienden que realmente lo que él les profetizó se iba a hacer realidad, se hizo realidad en él resucitando. Sí hay varios lugares en Jerusalén, está el Santo Sepulcro, donde se cree, y la mayoría de investigadores creen que ahí estuvo Jesús en esa gruta, en ese lugar, mientras él hacía su proceso de resurrección. ¿Y por qué no están los restos? ¿Por qué no aparecen? ¿Los restos del cuerpo de Jesús se refiere? Sí, los restos del cuerpo de Jesús. Porque según lo que nosotros creemos y lo que los apóstoles, discípulos y otras personas vieron, se transformó, se fusionó el cuerpo material con la parte espiritual, con su espíritu, y se volvió cuerpo glorioso. Entonces ahí es cuando él se aparece y se manifiesta de varias formas a los discípulos, a los apóstoles y a otras personas que también hacen parte de ese movimiento. Entonces por eso no hay restos en ningún lado, y si hubiera restos de Jesús, sencillamente no hubiera los mismos apóstoles. A veces pensamos que la gente de la antigüedad, de las civilizaciones antiguas, de ellos antiguos, eran tontos, estúpidos, retrasados, perdónenme la expresión, sí. Pero ellos no eran nada de eso, ellos eran muy lógicos, muy coherentes, y utilizaban también tecnología en la antigüedad. Usted mira a los griegos, mira a los chinos, mira a los egipcios, ellos, los apóstoles, no hubieran dado su vida, y todos los que lo siguieron, si no hubieran tenido una experiencia muy profunda y real de la manifestación de Jesús. Es más, entre ellos había discusión, y vemos el famoso caso de Mateo: mientras no meta mi dedo en las llagas y en las manos, en el costado de Cristo, no creeré que Él resucitó. Y es cuando se aparece y le dice: no seas incrédulo, sino ten fe. Entonces, si ellos no hubieran tenido una experiencia tan poderosa, de que ellos hubieran tenido esa condición de ver y estar con Jesús ya resucitado, ellos no hubieran seguido el nuevo camino o el cristianismo primitivo, el desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos no ganaban nada siguiendo a Jesús, al contrario. Primero, los propios judíos lo perseguían, los calumniaban, los romanos los perseguían. Para ellos, ellos viajaban a veces con familia y corrían muchos. Hay textos de los primeros cristianos que eran familias enteras que asesinaban, torturaban para buscar que negaran a Jesús. Entonces no hay un argumento lógico para usted decir: no, es que realmente era porque se iban a tapar en plata, o es que iban a ser importantes. No, al contrario, eran marginados, eran expulsados del grupo judío, eran perseguidos por el Imperio Romano. Entonces no era nada agradable decir: yo soy Jesús,
no, porque es que se lo robaron el cuerpo, o es que él no resucitó, o es que eso Jesús fue un mito, una leyenda, entonces, ¿para qué voy a ir a dar mi vida por una causa que no creo que sea cierta? Ellos no eran estúpidos, creemos nosotros que son estúpidos o retrasados a veces, porque no tienen la tecnología que tenemos ahorita. Pero si usted ve el desarrollo intelectual de la antigüedad, usted estudia los escritos antiguos y su tecnología, se da cuenta que eran personas muy coherentes, muy preparadas en muchos ámbitos. Monseñor Andrés Tirado, hablándonos de la resurrección de Jesús. Le hacen, o aquí alguien habla de que si no hay cuerpo no hay pruebas. Hablan de una falacia ad vercundiam. Tratar de decir que es verdad porque otro lo dice, dicen acá. Pero ahí, y me meto ahí, lo que dice el padre ahorita, el problema es que si hubiera cuerpo Lagunilla, pues no existiría la creencia de que resucitó y se fue. Porque si hubiera un cuerpo, usted diría, no, mire, nunca resucitó, ahí está, mire que sí murió. En cambio dicen, mire, no hay ni cuerpo. O sea, el gran lío vendría y es si algún día encontraran cuerpo de Jesús. Porque si mucha gente diría, no resucitó, mire que murió, nunca resucitó. Se cree que resucitó porque no hay rastros y se fue. Exactamente. Y Monseñor le hacen otra pregunta relacionada. O bueno, dicen, si la última cena es la celebración de la Pascua, ¿por qué la razón de matarlo en la cruz antes de las 6 de la tarde, inicio de la Pascua? Porque precisamente para ellos que cayera la tarde el viernes les prohibía hacer ciertas cosas y ciertas celebraciones. Entonces, por eso tenían que hacerlo antes, o sea, llegar a las 3 de la tarde para poder salir de ese problema. Eso era un problema no para los romanos, porque para los romanos a ellos no les importaba, pero sí para los sumos sacerdotes, sobre todo el Sanedrín de los saduceos en el templo de Jerusalén, porque iba a ser un problema grave para ellos el cuerpo de Jesús. Entonces tenían que hacerlo antes de esa hora. Es por eso que hacen todo un juicio apresurado, lo condenan y en horas lo crucifican, cosa que no se hacía en esa época de esa forma, para poder no dañar ese proceso que ellos tenían ya organizado, para que no fuera impedimento, para que no se dieran revueltas también, porque también ellos tenían miedo a que la gente se sublevara y dijera, bueno, ustedes entregaron a Jesús, entonces aquí se va a formar el gran problema. ¿Por qué? Porque muchos esperaban una chispa para empezar un gran polvorín, empezar una gran lucha, una rebelión contra los romanos. Eso era lo que esperaban. Por eso es que ellos lo hacen antes de que caiga el alba, la tarde del viernes. Monseñor, ¿qué opinan, por ejemplo, ya que hablaba ahorita de los musulmanes y tienen en referente a Jesús como un profeta y no como el máximo referente, ¿qué opinan ellos de la resurrección? Para todas las demás culturas no existe la resurrección, empezando con el judaísmo. El judaísmo no cree en la resurrección de Jesús. Empezando de que muchos judíos en ese tiempo, en el inicio del cristianismo, para llamarlo de esa forma, no creían en la vida eterna algunos, los saduceos sobre todo, y menos en la resurrección. Era un tema de algunos grupos de fariseos que tenían como la mente abierta y dicen, sí, existen los ángeles, existe el reino de los cielos, puede haber resurrección, los cuerpos gloriosos, los muertos que se levantan, pero para los judíos en sí no es algo anatema, va en contra de sus tradiciones. Por eso los apóstoles y los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema y grave porque se volvieron anatemas, se volvieron en contra de todas las tradiciones del pueblo judío al aceptar y decir yo creo en Jesús, no solo como profeta ni como gran rabino, predicador, sino como Señor, o sea, dador de vida, Rey de Reyes, Hijo de Dios que resucitó.
Entonces ya lo hacían, lo maldecían, lo hacían a un lado. Ahora, en las otras culturas pasa lo mismo, lo ven como un gran profeta, el profeta del amor, un profeta donde enseñó muchas cosas, pero no que es el Hijo de Dios y no es el Salvador, ni que resucitó. Eso es algo que nosotros, por tradición y la experiencia, la fe y la experiencia de los apóstoles y los discípulos del Señor llega a nosotros, que es una revelación. Eh, pero, por ejemplo, el Islam, que nace en el 617 con Mahoma, gran parte del Corán tiene partes del judaísmo y del cristianismo. O sea, es un estudio, un paralelismo con la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque él nace posterior. Primero está el judaísmo, y después con Jesucristo, tiempo después de su resurrección, empieza a crearse el cristianismo, y en el año 617 Mahoma crea lo que es el Islam. Y el Islam es un compendio de judaísmo y cristianismo con tradiciones persas, donde ven que el judaísmo y el cristianismo son muy relajados, son muy light. Entonces vamos a decir, vamos a coger y volverlo un poco más fundamental, más tajante, más fundamentalista, para poder continuar con el verdadero camino hacia la. Entonces cada uno tiene su visión de los hechos, pero en el único que se habla de que resucitó como tal, de la forma en que se dieron los hechos, es en Jesucristo. Hay otras tradiciones egipcias, griegas, mesopotámicas, pero que no pasan de mito o leyenda, no parten de una persona que vivió realmente como Jesús. Entonces vemos a Nefertiti, vemos a Pan, vemos a muchos otros historias mitológicas de otros pueblos que realmente no hay un referente histórico que realmente hubiera existido como Jesús existió como ser humano, como persona, y que también pues es la revelación al cristianismo, catolicismo de verdadero Dios y verdadero Señor. Pues es Monseñor Andrés Tirado que nos acompaña esta noche y que nos ha acompañado, Monseñor. Para concluir, ¿qué le puede decir usted a esas personas que siguen y que últimamente han aumentado en esta opinión que Jesús no solo no resucitó, sino que no existió? ¿Y qué conclusiones saca sobre la resurrección y la importancia que tiene en el mundo religioso hoy en día? De que no existió, sí deben de investigar realmente la parte histórica para que encuentren esos argumentos, sostengan ese argumento de que él no existió como una persona real. Es más, hay algunos investigadores que dicen que no, pero la mayoría de arqueólogos, investigadores serios y de otras religiones como judíos, como gnósticos, como ateos, no niegan que Jesús haya existido como un ser humano de carne y hueso, porque hay pruebas. Ya lo de la resurrección es algo de fe, es algo que cada persona tiene que experimentar. Pero yo hago la siguiente reflexión. Una persona que cambió la historia del mundo, porque se dice antes de Jesús, después de Jesús, que llegó a ser un grupo de personas minoritarias, a llegar a ser el movimiento más grande y poderoso del mundo, que los apóstoles, los discípulos, los mártires por más de 3 siglos dieron su vida por lo que creían, es algo que debe de replantearse y pensar. Yo respeto mucho los pensamientos de cada persona, y a mí me dicen, no, yo no creo en Jesús, yo no creo que resucitó, eso es un cuento chino, eso es algo que se inventaron, pero realmente cuando uno profundiza, y esto es fe, estamos hablando de que es fe, en el mensaje de Jesús y en lo que Jesús hizo y en lo que Él transmitió y en todas esas manifestaciones que hay de milagros, de fenómenos paranormales que existen en el mundo a través de muchos siglos, uno puede llegar a este análisis y decir, puede ser. Dejemos una puerta abierta si realmente Él existió, si realmente Él resucitó, porque puede ser, que no hay pruebas tampoco que digan que no fue.
que no existió, que no resucitó. Hay más argumentos para poder llegar y decir sí, sí existió y realmente sí resucitó. Pero eso es algo ya muy personal del encuentro de cada persona. Pues, Monseñor, muchísimas gracias por habernos ilustrado como siempre en este tema que llama tanto la atención para mí, y imagino que para muchos el personaje más influyente en la historia de la humanidad, haya existido o no haya existido, cada quien tiene su punto de vista, obviamente Monseñor la tiene, y las personas que lo quieren ubicar, que lo quieren contactar, ¿dónde lo pueden hacer, Monseñor? Muchas gracias, Lagunilla. Sí, para sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en exorcismos. En Bogotá, en mis redes, pueden encontrar los datos para consulta presencial y virtual. Tenemos una escuela en alta espiritualidad, también cursos virtuales. Y lunes tenemos un grupo de oración de liberación virtual. Miércoles y viernes de preguntas también. Para los que estén interesados en las redes nos pueden ubicar. Pues, Monseñor, mil gracias por haber estado con nosotros esta noche. Lagunilla, Dios lo bendiga. Dani, muchas gracias por la invitación y ahí estamos pendientes de cualquier cosa. A usted, padre, también muchas gracias por conectarse esta noche. Un abrazo grande, padre. Muy amable. Chao, chao. Chao. Al Monseñor Bendiciones. Chao. Andrés Tirado, ahí estaba, resolviéndonos esa duda de si Jesús o no resucitó, obviamente desde la creencia de él. Ya venimos con más opiniones de ustedes esta noche.